Bien, pues seguimos adelante, seguimos también a través de la radio, de Onda Cero Lola del Río, pero bueno, también a través de nuestras redes sociales, como saben, también tenemos nuestra cabida y tenemos con nosotros en el día de hoy a, bueno, nuestro licenciado en biología y experto también, por supuesto, en todo tipo de situaciones que tienen que ver con el tema del coronavirus, una persona leída y muy actualizada con todo esto. Don Servando López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti, buenas tardes a los oyentes. Y como tú bien dices, como no te gusta el tema de expertos, yo estoy informado de estas cosas porque ya sé que a ti lo de experto no te hace mucha gracia, pero bueno. No, no, sí, la verdad es que cuando me hablan de la palabra del término experto, como que me entra una cosita así por el cuerpo, tú sabes a lo que yo me refiero. Bueno, Servando, sobre todo el saber respecto de las últimas, ¿no? De las últimas informaciones que estamos teniendo y sobre todo el conocer, bueno, cómo valora la situación, se habla de esa cuarta ola y también mucho de la vacuna AstraZeneca, sobre su eficacia y sobre todo también la relación, ¿no? Con el tema de las trombosis. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, el tema de la cuarta ola ya más o menos se sabía que podía ocurrir. Lo que se especulaba o se pensaba era que dependía de cómo fuera la vacunación y otros aspectos importantes, pues esa cuarta ola podía ser más leve o podía ser un poco más fuerte, ¿no? Por ahora, aquí a España en sí no ha llegado como tal cuarta ola, está apareciendo en otros países de Europa. Sí estamos viendo que está subiendo un poquito la incidencia, sobre todo en algunas regiones, ¿no? Y por eso hay que ser precavido y hay que seguir con todas las normas que hemos aplicado este tiempo atrás. Y sobre todo lo que siempre decimos, que la vacunación pues vaya avanzando lo más rápidamente posible. Ujú. Y dentro del tema de la vacunación, como tú bien dices, está el tema de AstraZeneca, pues temas de las famosas trombosis, que en algunos casos incluso ha provocado algunas muertes. Y lo último que sabemos, por lo menos en el momento que estamos hablando, es que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, ha dicho que sí puede haber relación entre la vacuna y algunas veces o algunos enfermos que tienen trombosis, en el sentido de que pues puede ocurrir que personas que se pongan la vacuna después tengan trombosis, pero que el porcentaje sigue siendo bastante pequeño y que los beneficios son mucho más mayores que los posibles perjuicios. Y aquí siempre decimos lo mismo que decimos con otros medicamentos, con otras vacunas. No hay ningún medicamento, no hay ninguna vacuna que tenga efectos secundarios y todas tienen una posibilidad, una probabilidad bastante baja, dependiendo de cada medicamento, pues esa probabilidad, esa posibilidad, un determinado número, pero todas ellas tienen cierta posibilidad de que haya algún tipo de problema, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, en estos momentos se habla mucho se compara el tema de la vacuna de AstraZeneca con la heparina. La heparina es un anticoagulante que, por lo visto, se aplica desde hace ya bastantes años, que es de un uso frecuente para lo que se usa, por decirlo así, y la heparina pues provoca unas trombosis muy similares a las de AstraZeneca. Sin embargo, la heparina se sigue utilizando porque los beneficios de utilizarla cuando hay que utilizarla siguen siendo mucho más mayores que las posibles complicaciones en casos muy determinados, ¿no? O sea que estamos hablando de que bueno, de que quizás le cogemos mucho miedo a un medicamento y creo, yo siempre he dicho que si leyéramos los prospectos que solemos tener, creo que no nos tomaríamos prácticamente nada, ¿no? Es lo que yo comento, yo siempre digo lo mismo, yo lo que hago es eh, llevar a las ondas a tu programa lo que yo leo, lo que yo escucho, lo que yo me informo sobre lo que dicen los expertos, porque yo soy licenciado en biología, pero no soy experto en muchos de estos temas, pero sí por mi deformación profesional, porque me interesa, porque además de actualidad, pues leo todo lo que puedo de estos temas y los expertos dicen eso, que si todos lo llenamos los prospectos, además lo podemos comprobar cualquiera, cogemos la aspirina, cogemos el Enantium, eh, cualquier medicamento que tenemos en casa, si nos leemos los prospectos, cuando llegamos a contraindicaciones o a efectos secundarios, nos ponemos malos, ¿eh? Nos ponemos malos porque, claro, ahí saltan todos los problemas que pueden aparecer, pero no te dicen al lado del problema, pues mira, este cada 10 millones, este cada 3 millones. No te lo dicen, simplemente te dicen que puede aparecer. No hay medicamento, vuelvo a insistir, no hay vacuna, según dicen los expertos, que no tenga efectos secundarios, que no pueda tener problemas. Pero claro, todos estamos con la cosa de que no queremos que nos toque, sabemos que puede tocar. De hecho, ya te lo comentaba yo fuera de micrófono,
yo me he puesto la vacuna de AstraZeneca este lunes pasado, o sea que yo estoy dentro del lote. Espero, confío en que no pase nada, porque yo le digo, el porcentaje es muy bajo, pero claro, siempre te queda esa cosilla, pero si nos pusiéramos asustados con todos los medicamentos, no iríamos al médico, no nos operaríamos, porque también hay una posibilidad, si nos metemos en estadística, de que cuando cojas el coche tengas un accidente y todo el mundo cogemos el coche cuando hay que cogerlo, porque siempre hay una posibilidad de que te pase algo, ¿no? Pero claro, entonces, si nos agarramos a esa posibilidad negativa, prácticamente no podríamos vivir, estaríamos todo el día encerrados en casa y tampoco estaríamos seguros, porque también hay estadísticas que dicen que en tu casa puedes tener un accidente con daños importantes con no sé cuánto porcentaje. Es decir, que la vida hay riesgos y los riesgos, mientras sean asumibles en el sentido de que ese riesgo que tú vas a tener, la verdad es que te va a dar mucho más beneficio que el posible perjuicio, pues ese riesgo hay que correrlo, ¿no? Yo creo que leí un día, bueno, escuché bueno, que la tasa de, podemos decir, de incidencia bueno, de riesgo, ¿no? Del tema del AstraZeneca, que hablaban de muertes de AstraZeneca, una persona por cada 228.000 que se podían vacunar, ese porcentaje. Eh, yo creo que es un porcentaje que, si es verdad, es significativo. No sé si tú también tienes esa información, Servando. La última información que yo dispongo, que la he visto hace poco tiempo, es que es el ejemplo de Gran Bretaña. En Gran Bretaña se han puesto 25 millones de dosis de De AstraZeneca AstraZeneca, ¿verdad? y solamente han fallecido 19 personas por trombosis posiblemente asociadas. No está demostrado que todas sean provocadas por la vacuna, pero hay indicios. Por lo tanto, si hacemos este regla de 3, aquí sale prácticamente una muerte cada 1.200.000 personas. Ujú. Y casos en sí, tanto los que provocan muerte como los que provocan otras complicaciones menores, es aproximadamente unos 80 casos. Es decir, que sale también pues un caso de complicaciones cada 300.000 Ujú. de complicaciones, pero de muerte, ya digo, de 1.200.000 aproximadamente. Estoy haciendo los cálculos aquí de cabeza rápidamente. Son datos que se han facilitado prácticamente horas antes de cuando estamos hablando nosotros, ¿no? Ujú. Por tanto, sí, hay esa posibilidad, pero ya digo, en principio, con otros muchos medicamentos también hay esas posibilidades, unas veces más, otras veces menos. Y claro, es que la probabilidad de coger la enfermedad y de que si la coges te puedas morir es mucho más alta. Porque estamos hablando de que ya aproximadamente un 10% de la población española, o un 6, un 7, según donde lo mire, ya la ha pasado. Y de ese porcentaje de población que ya la ha pasado, aproximadamente entre un 1,5 y un 2% puede llegar a fallecimiento. Entonces, estamos hablando de 1 entre 1 millón, sería un 0, seguido de 5,01% de morir por la vacuna. Y la posibilidad de morir por la infección, pues sería aproximadamente de 0,006, es decir, aproximadamente podemos decir que más de 1.000 veces más fácil de que te mueras por coger el virus que de que te mueras de ponerte la vacuna, ¿no? Y Entonces, digo, todo un cálculo que Servando, estoy haciendo de cabeza rápidamente, pero sí, sí. simplemente por ilustrar un poquito la diferencia de peligro que tenemos si no nos ponemos la vacuna y si no la ponemos, ¿no? Ujú. Entonces, Servando, la cuestión es que muchas veces, pues es verdad que los medios de comunicación, que yo formo parte de él y de alguna forma también meto la pata todos los días, porque claro, mientras más posibilidades, mientras más hablas, ¿no? Más posibilidades tienes, ¿no? Podemos decir, de meter la pata. Eso es una cosa, una evidencia, ¿no? Y está claro que quizás los medios de comunicación quizás estamos alertando o nos alertan demasiado, ¿no? En torno a este asunto, cuando, por ejemplo, nada más que tenemos que echar un vistazo, que yo decía antes, ¿no? A los prospectos que si los leyéramos prácticamente no nos tomaríamos nada. Es que en el tema de los medios de comunicación, que tú lo sabes mejor que yo, yo también tengo cierta experiencia, pero no tanta como tú, pero sabemos que hay que vender la noticia, ¿no? Muchas veces, porque tú tienes que cubrir el espacio del programa y además hacer que el programa sea interesante. Eso lo conjuntamos con que una enfermedad tan especial como la que tenemos, donde prácticamente sobre la marcha estamos consiguiendo o sabiendo cosas nuevas, pues es complicado, porque incluso a los que tenemos cierta preparación, porque estamos metidos dentro de este mundillo o por nuestros estudios, lo que sea, nos cuesta trabajo muchas veces ponernos al día,
pues al profano todavía le cuesta más trabajo y cuando te llegan informaciones algunas veces que parecen contradecirse o que no cuadran muy bien, yo quiero justificar un poquito a los medios de comunicación en el sentido de que es complicado muchas veces dar la formación lo suficientemente clara como para que sea útil, ¿no? Pero es bueno que eso, que los medios de comunicación pues hablen con distintas personas, no solamente conmigo, con otros médicos, incluso con gente que a lo mejor no, no está muy conforme con lo que decimos nosotros, para que la gente sepa más o menos lo que es lo que hay. Por supuesto, siempre un profesional su rango sea superior, se supone que está mejor informado que una persona como quien dice, ha escuchado cuatro cosas o ha visto cuatro cosas por internet, ¿no? Servando, la cuarta ola, ¿tú qué opinas de la cuarta ola? ¿Hay cuarta ola? ¿Vendrá la cuarta ola? ¿La notaremos, por ejemplo, aquí en Lora y en la zona de la comarca? Hombre, ya digo que es difícil porque todo depende de cómo vayan la gente, nos vamos comportando, de Bueno, sobre cómo vaya todo, el tema de la vacunación, como dije al principio. sí. Pero si ha llegado a Europa, siempre que ha llegado a Europa, después ha llegado a España. Lo hemos visto en las tres olas anteriores. Entonces, estamos viendo que Francia, por ejemplo, Alemania, por decir dos países importantes, ya ha habido esa cuarta ola o la está viendo. Entonces, es probable o muy probable que llegue a España. Ahora, ¿cómo va a llegar? Pues aquí tenemos nosotros una pequeña ventaja en el sentido que en el tema de vacunación, por ejemplo, vamos a la misma rapidez que Alemania, por ejemplo, que Francia. Pero si aquí llega un mes más tarde o 15 días más tarde, eso significa que tenemos 15 días o un mes más de vacunación, por tanto, nos pillará un poquito mejor. Y también depende de cosas como, por ejemplo, cómo hagamos nosotros los confinamientos o las medidas que tomemos, e incluso el tema del clima. Ya he dicho que en principio parece que a mayor temperatura siempre el virus tiene más dificultad de propagarse. Entonces, todo esto yo pienso que va a ser un poquito más leve, por lo menos que en Europa. Pero ya digo que esto por lo que yo escucho con los expertos, ¿no? Pero es complicado porque hacer predicciones hasta el hombre del tiempo, lo vemos el día antes y nos dice que va a llover y hay veces que no llueve. Cierto. Y el hombre del tiempo maneja información de ordenadores superpotentes y de muchos datos, ¿no? Y se equivoca. Entonces, una pandemia, y más como esta, que es nueva, que, como ya digo, se van conociendo cosas continuamente que antes no se conocían, pues hacer predicciones siempre es muy complicado. Bueno, pero cuando hablamos de, por ejemplo, de la cuarta ola, todo el mundo tiene en mente la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa que ha pasado y bueno, también en virtud a cómo nos hemos comportado y cómo nos hemos portado, ¿no? Con el tema de la Semana Santa. Hay quien dice que la cuarta ola aparecerá, pero que no será podemos decir, tan agresiva como fue con el tema de Navidad, ¿no? Eh, ¿Cuándo crees tú que se podrán ver los efectos de la Semana Santa? Si es que los hubiera, claro. Que esperemos que no. En principio, tiene que ser de aquí a 15 días. No porque lo diga yo, sino porque ya estamos hartos de escuchar por los expertos que el virus prácticamente tarda como mucho 14 días en dar la cara. Por tanto, si la gente ha cogido el virus ahora en Semana Santa, de aquí a 14 días como máximo, quien lo haya cogido tendrá que aparecer con los síntomas y por tanto tendrá que ir al hospital y tendrá que hacer PCR y por tanto será diagnosticado y engrosará las listas. Es decir, entre esta semana que estamos y la que viene, y como muy tarde la otra, tendremos que ver ya los posibles efectos de esa cuarta ola, porque ya digo, si has cogido el virus, por ejemplo, el Viernes Santo, por decir algo, si el virus como muy tarde aparece en 14 días, da la cara en 14 días, es matemático, ¿no? Hay dos cosas. La Semana Santa parece que, no sé si ya tenemos algo de más conciencia. Segundo, la Semana Santa no es tan prolongada como la Navidad. No es tampoco una fiesta, una festividad que provoque también muchas reuniones. No ha habido pasos en la calle, no ha habido actividad. No sé, parece que también no sé si también la entrada de que está llegando también buen tiempo, que siempre hablábamos del buen tiempo de cara también al virus que podía también afectarle. ¿Estos condicionantes, Servando, tú crees que pueden servir para mitigar un poco los efectos próximos? Hombre, más contacto ha habido porque la gente, aunque no se haya podido ver en provincia y eso, los festivos siempre parece que provoca que la gente se junte más, ¿no? Pero aparte de lo que tú comentas, sobre todo el efecto negativo que tuvo la Navidad fue porque hubo muchas reuniones familiares, porque las fiestas navideñas son así, la gente se junta
en grupos familiares o de amigos para la para, perdón, Nochebuena, para Nochevieja, para Reyes, y ahora esas reuniones no existen, por decirlo de esa forma, en Semana Santa. En Semana Santa lo que se hacía era ir a ver los pasos, y irte al bar y poco más, ¿no? Entonces, pasos no ha habido. Los bares hemos tenido, pues, las mismas restricciones o menos, o más restricciones que en Navidad, y no ha habido esas reuniones familiares tan fijas, tan seguras, tan... porque habrá habido, por supuesto, pero no son tan fijas, tan de obligado cumplimiento como la Nochebuena o la Nochevieja, ¿no? Eso también es otro punto positivo conjuntamente lo que hemos dicho de que es más corta, de que mejor clima, de que estamos un poco más concienciados, de que al haber mejor clima estamos menos en interiores, que es lo problemático, y más en exteriores. Pues todo eso indica, por decíamos, que parece que va a ser menor. También hay más vacunados. Ten en cuenta que cuando hablamos de las olas, lo que más nos preocupa son los muertos, los fallecidos, los hospitalizados y los que están en la UCI. Los vacunados, lo que la vacuna seguro que hace es que el que la tiene puesta, si coge la enfermedad, que la puede coger, es que la gente se piensa que si nos ponemos la vacuna no la cogemos. No, eso es un error. Tú puedes coger la enfermedad con la vacuna puesta. Lo que ocurre es que el tener la vacuna, como ya tienes anticuerpos, muchos anticuerpos, pues la enfermedad es más leve y prácticamente te impide que sea tan grave como para que entres en la UCI y, por supuesto, que fallezca. Por tanto, al haber mucho más porcentaje, porque en Navidad no había vacunado prácticamente nadie, ahora ya hay vacunado aproximadamente un 7% de la población. Y si nos vamos a la edad más peligrosa, de 70 hacia arriba, pues sobre todo donde más vacunados hay, de 80 para arriba, creo que está ya el porcentaje alrededor del 30% de las personas o 40% ya está vacunado en muchas regiones. Entonces, todo eso hace que vaya a ser más leve en el sentido de que menos enfermos en la UCI y menos fallecimientos, porcentualmente hablando. Y también seguramente, por lo otro que hemos comentado, pues también menos infectados, ¿no? Fernando, ahora quiero también yo ir con el tema de la vacunación. Vamos a ver, una persona que ya haya pasado de cara sobre todo, bueno, sobre todo al tema de los plazos, los ritmos de vacunación, que todo el mundo pues se afirma bueno, que va a ser difícil que se llegue al 70% de la vacunación en verano. Se está hablando que ahora en agosto lo tiene anunciado el presidente del gobierno. Pero de cara a acelerar lo que es la vacunación, uno se pregunta si, por ejemplo, personas que hayan pasado la enfermedad, esas personas se supone, o por lo que, no sé, yo a ti te he escuchado, incluso he escuchado también a otras personas, bueno, que ellos ya se generan esos anticuerpos, ¿no? ¿Podrían esperar a esas personas que han pasado la enfermedad y dar paso a otras personas que no la han pasado para que puedan ser vacunadas y de alguna forma esa inmunidad de grupo vaya avanzando un poco más adelante? Es que ya están esperando, Fernando. Es que el protocolo de vacunación dice que la persona que ha pasado ya el virus no se vacuna hasta dentro de 6 meses. Bueno, Y yo te sé, explico por qué. pero bueno, hay personas que se han vacunado, ¿no? O lo han vacunado, no sé No, si por no, error yo o... lo que yo conozco es que no. Yo Ah, conozco bueno, vale, casos personales entonces, con nombre y apellido sí. de gente que se sepa, que se sabe ya, porque puede ser que a lo mejor lo haya pasado y no se supiera. Eso es lo que estamos hablando. Hay gente que a lo mejor, como ha sido asintomático, ha pasado la enfermedad y se le ha puesto la vacuna. Pero esa gente no está contabilizada. Se sabe que puede haber un porcentaje, pero por temas estadísticos. Pero las personas que ya han pasado la enfermedad y que, por lo que sea, el médico se ha hecho su PCR o han estado hospitalizadas, lo que sea, que se sabe que están vacunadas, perdón, que han pasado el virus, se les ha dicho que hasta que no pasen 6 meses no se les va a vacunar. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que por lo menos 6 meses te duran los anticuerpos que ha creado tu organismo naturalmente. Entonces, como tú ya tienes los anticuerpos, no te voy a poner la vacuna a ti que los tienes y no te voy a poner a otra persona que le hace falta que sí Claro, los tiene. eso es que ya te digo, yo llego a escuchar bueno, que hay personas que estaban, que habían pasado la enfermedad y habían sido vacunadas. Entonces, Yo te puedo decir lo que yo conozco, que ya digo que conozco varios casos de personas con nombre y pues apellido, entonces que me no los voy a decir tranquiliza, obviamente porque no se puede me decir, tranquiliza, Fernando. que cuando han ido a poner la vacuna porque son maestros o son enfermeros, por ejemplo, que no se les ha puesto, porque el protocolo dice que si tú ya se sabe, porque te han hecho la PCR, porque has estado en el médico, porque has estado hospitalizado, que has pasado la enfermedad, el protocolo dice que como tú ya tienes anticuerpos que te protegen durante 6 meses mínimo, se te va a poner la vacuna cuando se cumpla ese plazo de 6 meses. Entonces, a lo mejor hay un colegio donde hay 30 maestros y los dos maestros que han pasado la enfermedad no se le ha puesto la vacuna. Se le ha puesto a los otros 28 y a ellos no, y dentro de 6 meses sí se le pondrá a ellos la vacuna
que además está estudiado que cuando las personas que han pasado el virus se pongan una sola dosis de cualquier vacuna, prácticamente van a tener ya una inmunidad súper completa, no le va a hacer falta, por ejemplo, ponerle 2 dosis de Pfizer o 2 dosis de AstraZeneca, con una ya sola de esas vacunas ya tendrían una inmunidad otra vez completa, ¿no? Servando, yo también hoy, bueno, perdón, fue ayer, hablaba yo del tema también de los grupos de vacunación, ¿no? A mí me llama la atención el hecho de que, por ejemplo, yo veo yo me refiero sobre todo a las personas que trabajan en las cajas de los supermercados, ¿no? Que a lo mejor todos los días se tienen que relacionar con cientos, incluso en algunos casos con miles de personas, ¿no? Que pasan por sus establecimientos, por sus centros comerciales, supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo ponía, por ejemplo, el ejemplo bueno, de las farmacias, ¿no? Que hablamos del tema sanitario, ¿no? Que yo veía que no pasan más personas por un supermercado que tenga mucho movimiento, más que por una farmacia, ¿no? Eso es lo que yo decía. Y te digo que tengo un familiar, mi hermana trabaja en una farmacia y ponía el ejemplo, en fin, un ejemplo directo, ¿eh? En mi caso. Eh, yo veía o veo, o a menos a priori, bueno, una persona que está relacionada o se relaciona cada día con muchas más personas que otras, entiendo que deben ser vacunadas antes. O al menos tener ese, podemos decir, está con más preferencia en ese sentido. Servando, ¿tú qué opinas del tema ese? Vamos a ver, el tema todo viene porque como no hay vacunas suficientes, tenemos el Claro, problema de que claro, claro. la vacunación va como va. Afortunadamente ahora por visto en el mes de abril pues sí va a haber ya un número de vacunas suficiente y cada vez va a haber más vacunas porque van, como decíamos el otro día, a aumentar la producción y se van aprobando vacunas nuevas como la de Johnson Johnson o Janssen, que es la misma. Pues claro, cuando hay pocas vacunas hay que priorizar. ¿A quién se la pongo? Porque a todo el mundo no puedo. Entonces, se le ha puesto a lo que se llaman casos principales, primordiales, de acuerdo a todas las comunidades, en las reuniones que han tenido con el gobierno, se ha dicho, bueno, ¿cuáles son los puestos principales más importantes? Los sanitarios, es obvio, ¿no? Porque están en el primer Sí, frente, ¿no? totalmente. La policía, los servicios esenciales que se llaman, los maestros por el tema de la educación, y claro, y no Pero es que, solamente funcionarios, sino también, como tú bien dices, los farmacéuticos y, por ejemplo, los dentistas también están incluidos en el lote. sí. ¿Por qué, por ejemplo, el ejemplo que tú pones? Dice, bueno, a mí me parece que también podía ponerse a la gente de los supermercados o a la gente de los bares, los camareros. Sí. Hoy Porque Diego claro, Delgado ponía son también servicios el esenciales ejemplo por ejemplo, de los o vendedores más de la ONCE. esenciales que la farmacia. Sí. Pues, por ejemplo, la farmacia, ¿quién va a la farmacia? Se llaman los enfermos. Si una farmacia se cierra, tenemos un problema muy gordo, porque si los médicos le mandan a alguien un medicamento para que se cure, que muchas veces el medicamento es imprescindible para no ponerse enfermo, incluso para no morirse, si cerramos una farmacia, tenemos un problema mucho más gordo. Yo puedo aguantar sin leche o sin comida unos días, pero a lo mejor sin un medicamento no puedo aguantar ni unas horas. Ujú. Además, un supermercado es un sitio donde en teoría lo puede poner cualquiera. Yo quiero poner un supermercado, lo pongo sin problema ninguno. Después me funcionará, no me funcionará, tendré que cerrarlo o no cerrarlo porque venda o no venda, pero yo puedo tener un supermercado donde yo quiera. La farmacia no. La farmacia está regulada y solamente puede haber una farmacia cumpliendo una normativa muy estricta. Te pongo un ejemplo para que tú veas lo importante que es una farmacia. No, Hay no, casos pero de bueno, muchos perdón, perdón, pueblos. perdón, Servando. Yo no dudo que, evidentemente, las farmacias no son importantes, son fundamentales, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, mira, Claro, perdóname, ahora que te tengo aquí delante y tú me vas a perdonar, voy a tu caso, voy a tu caso. Tú trabajas, en este caso, pues en un centro escolar y claro, evidentemente te relacionas todos los días con niños y demás, ¿no? Pero en tu caso, y por ejemplo, una persona que trabaja en un supermercado, o por ejemplo, ponía el asunto de, oye, yo con todo mi respeto, ¿eh? Servando, que tú sabes que voy con todo mi respeto sí. y cariño. Hoy el ejemplo también que ponía, por ejemplo, Diego Delgado hablaba del tema de los vendedores de la ONCE, ¿no? Que tienen que tratar con mucho público, acercarse, el tema de las monedas, el tema de los billetes, la gente que trabaja en los bares, que tiene que recoger los desperdicios de desayunos, de almuerzos, de vasos, etcétera, 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 etcétera. ¿Eso cómo se lo interpretas tú? Es que no discutimos, o sea, yo no estoy diciendo que no sea también el problema que tú dices con los vendedores de la ONCE, con los de los supermercados, que también tienen mucho riesgo, pero el problema es como tenemos que ir priorizando, porque precisamente se ha hablado de que seguramente la gente de los supermercados, incluso la gente de los bares o los vendedores, cuando haya que hacer un siguiente
lote, cuando acabemos con los servicios esenciales, pues irán en el siguiente lote seguramente. La cuestión es que hay que ir haciendo unas prioridades, primero estos, después los otros, y claro, cuando se ha visto que lo más esencial es el tema sanitario, el tema de la educación, porque ya los niños han sufrido mucho con el tema de no haber, el tema de las clases no presenciales. Entonces, lo que se ha priorizado es lo que en teoría se ha visto como más importante por los expertos y por los mismos políticos que se han reunido de todas las comunidades. Entonces, es que estamos viendo que es muy difícil, claro, hay que poner una frontera y la frontera es muy complicado ponerlo. Pero yo te explicaba lo que te quería explicar. Por ejemplo, que te iba a poner. En un pueblo puede haber una farmacia solamente, porque lo diga la ley por el número de habitantes, que es uno de los factores para poner una farmacia, y puede haber 5 supermercados y 3 tiendas o 7 tiendas de alimentación pequeñitas. Si se cierra la farmacia, que es la única que hay por ley, porque no puede haber más, esa farmacia ya significa que en el pueblo nadie puede comprar medicamentos. Pero es muy difícil que cierren los 5 supermercados y las 8 tiendas de alimentación pequeñitas de barrio. ¿Me explico? Sí, Es sí, sí. simplemente un ejemplo para poner de que hay que ver no solamente el contacto, sino qué pasa o qué posibilidades hay de que ese servicio sea más esencial. El de la farmacia más esencial que el supermercado por todo esto que estamos hablando. Además, llevar los enfermos. Es más fácil que una persona enferma con el virus vaya a una farmacia que vaya a un supermercado, en cierto modo, me explico. Después el supermercado, por ejemplo, son edificios muy grandes, con un techo muy alto, donde está cerrado, pero el volumen de virus por metro cúbico de aire es mucho menor que, por ejemplo, en una farmacia, que es un edificio mucho más pequeño. Es que es complicado, Fernando, es complicado. Es que te pones a ver factores y dices, coño, pues a lo mejor no había caído yo en eso, ¿no? Claro, pues los expertos, yo defiendo lo que dicen los expertos, ¿no? Yo no he hecho este orden de prioridad. Ellos han visto todos los factores que inciden en un lado a otro y han dicho que son prioritarios la policía. Pues claro, si los policías caen enfermos, también tenemos un problema gordo. Claro. No es que no sea un problema gordo que no se ponga un enfermo de un supermercado, un cajero, es también un problema gordo también. Sí, la Pero cuestión. dentro de lo que significa que se ponga enfermo uno u otro, por ejemplo, también hay que ver el perjuicio para toda la población que significa esa ausencia de esa persona que se pone enferma, ¿no? Que yo quiero, Y porque por yo, todo. sí, que yo quiero dejar claro observando que bueno, que a mí hombre, que espero que nadie me criminalice, ¿no? Por el hecho bueno, de ver los sectores, ¿no? Que evidentemente yo puedo estar equivocado y como digo, yo tengo muchas posibilidades de meter la pata, ¿por qué? Porque todos los días tengo que enfrentarme a un micrófono y tengo que hablar sobre muchos temas de actualidad, ¿no? Y está claro bueno, que meter la pata pues, la voy a meter todos los días ante muchos asuntos. Intento meterla lo menos posible, pero claro, meto la pata. Pero bueno, son preguntas que yo me planteo, que yo expongo, y que bueno, que yo de verdad, que pido sobre todo comprensión también a la hora de los planteamientos que yo pueda realizar en torno también, que lo hago muchas veces desde el desconocimiento, pero los hago para intentar conocer y saber algo más, ¿no? Claro, es que muchas veces lo obvio no es lo cierto. Entonces hay cosas que parecen obvias, pero cuando uno analiza el problema en todo detalle y con todos los puntos de vista, te das cuenta de que parecía obvio y no lo es tanto. Fuera de micrófono te ponía el ejemplo de la noticia que ha salido hoy en la prensa. Durante esta Semana Santa ha habido más accidentes y más muertos que, por ejemplo, en el año 2019. Dice, bueno, ¿esto cómo puede ser? No, lo obvio que hubiera menos, porque si ha habido menos desplazamientos, porque han estado cerrados las regiones, incluso en Andalucía han estado cerradas las provincias, supuestamente hay menos desplazamientos, y si hay menos desplazamientos, tiene que haber menos accidentes y haber menos muertos. Sin embargo, no ha ocurrido eso. ¿Por qué? Porque si analizamos el tema del tráfico, por ejemplo, como han dicho los expertos en varios medios de comunicación, resulta que al hacer desplazamientos cortos, primero se han ampliado mucho más carreteras secundarias que autovías. Y las carreteras secundarias son mucho más peligrosas porque tienen más curvas, porque tienen el firme peor que por ejemplo, las autovías. Además, en trayectos cortos está demostrado que la persona se confía más que en trayectos largos. También la persona prepara mejor el coche cuando hace un trayecto largo que cuando va a hacer un trayecto corto. También han estado explicando estos expertos que las personas, pues esta tensión que tenemos por todo lo que está pasando con el virus, pues si nos afecta en la vida normal, también nos afecta a la hora de conducir. Todo esto, dicen los expertos, que explica esta cosa que debía de parecer no obvia y sin embargo ha ocurrido, ¿no? Lo obvio era que no hubiera tantos accidentes ni tantos muertos y sin embargo ha ocurrido lo contrario. Porque muchas veces se nos escapan aspectos que a lo mejor a simple vista pues no lo vemos. Y es bueno que tú lo preguntes, porque esa misma pregunta que tú te haces se la hace mucha gente que anda por la calle, ¿no? Y que, claro,
ve lo rápido, lo que se ve claramente a simple vista, pero no ve lo que hay detrás. Y muchas veces para conocer los problemas y sus soluciones, no solamente nos podemos quedar con lo que se ve a simple vista, hay que rascar y ver qué hay detrás. Y cuando analizamos todos los datos que podamos obtener, después ya sí podemos analizar el problema con más ideas y por lo tanto ver si efectivamente era como pensábamos o no es como pensábamos. Bueno, Servando, nos queda ya poco tiempo y sobre todo, bueno, tú siempre has mandado ese mensaje optimista. Más o menos te estás saliendo con la tuya, prácticamente en todas las cosas que nos vas diciendo, ¿no? Nos hablabas de que para verano íbamos a tener un verano, pues, muy cercano a otros veranos normales, entre comillas normales, que hemos vivido. Y bueno, pues también el hecho también del el tema de la aceleración de la vacunación. Ahora también se anuncia ya que para la vacuna llega la vacuna de Janssen, ¿no? Que también se espera un buen importante lote para España y en consecuencia para todos y Andalucía y demás, ¿no? Eh, Parece que sí, ¿no? Que a medida que va llegando las vacunas, a medida que se van incorporando también la agencia de medicamentos, va aprobando vacunas, se van incorporando más y bueno, la vacunación cada vez entiendo que va a ser más masiva, ¿no? Es lo que estamos hablando. Predecir es muy complicado. Yo soy optimista y por ahora, como tú bien dices, parece que estoy medio acertando. Me equivocaré más de una vez. Es como el tema de la vacunación en verano. Se la saca mucho al gobierno central de que dijo que para verano íbamos a estar con el 70% y ahora dice que el 31 de agosto. Vamos a ver. Que yo sepa, el verano dura del 21 de junio al 21 de septiembre. Me explico, porque es que hay gente que decían que se había dicho que para el 21 de junio, que es cuando empieza el verano, íbamos hasta el 70%, que nos habíamos equivocado. No. Tú me habrás escuchado a mí siempre que yo he dicho que para el principio de verano seguramente estaríamos en un 50%, Sí, más o menos. que era muy Y que complicado, eso sí, nos sí. ayudaría a que el verano fuera más parecido al que nos gustaría. Pero tú siempre me habrás escuchado que yo ese 70% lo ponía al final del verano. Mm. Porque es que ya digo, el verano es el 21 de septiembre cuando acaba. Y el 31 de agosto, que es la fecha que se ha dado ahora por parte del gobierno, por ejemplo, todavía faltan 21 días para que acabe el verano. Entonces, es que muchas veces nos cogemos las cosas para ver de fumar. Y esto es muy complicado. Esto no es tan fácil. Si fuera tan fácil, Sí, claro, pero pues ahí todo el mundo lo que lo haría ve, cualquiera. lo que está viendo todo el mundo es salvar la campaña de verano desde el punto de vista turístico, comercial y todo esto. Es Claro, la cuestión. y todos queremos que se salve porque a todos nos conviene, todos queremos disfrutar del verano, los que no trabajamos en el sector, los que trabajan en el sector quieren trabajar porque muchos están parados, el que tiene un negocio de un bar o un hotel quiere que funcione, entonces todos queremos que sea así. Las previsiones que se han dado, no solamente por el gobierno, sino por los expertos, que efectivamente para el comienzo de verano tenemos alrededor de un 50% o cerca. Eso, conjuntamente con otras cosas que hemos comentado antes, pues seguramente nos hará que la incidencia sea baja. Y si la incidencia es baja, pues las restricciones puedan irse quitando, ¿no? Y entonces, pues, Bueno, perdóname, si, por ejemplo, Servando, nos queda poco tiempo, pero a partir del 9 de mayo se supone que termina el estado de alarma. ¿Tú crees que se prolongará? es lo que iba a comentar, no es seguro. O sea, lo que ha dicho el presidente de gobierno, o yo quiero entender, es que en principio la intención del gobierno no es prorrogarlo, pero no quiere decir que no se prorrogue, es su intención, porque ya estamos escuchando en muchas comunidades que no querían confinamiento, no querían estado de alarma, que están pidiendo que se prorrogue. Entonces tiene que haber reuniones, que toda semana hay reuniones de las comunidades con el gobierno y a lo mejor el gobierno, su intención es no prorrogarlo, como ha dicho el gobierno, pero a lo mejor las propias comunidades son las que la piden. Si las piden las comunidades y son mayoría o son todas, pues a lo mejor el gobierno tiene que prorrogarlo, pero ¿Tú crees que ya se no sería prorrogará? por capricho del gobierno, ¿Tú, sino porque todo el mundo se ponga de acuerdo. ¿Tú crees que se prorrogará, Servando? Yo pienso, ya digo, yo me puedo equivocar, pero yo pienso que se va a prorrogar. ¿Por qué? Porque hemos hablado hace un momentito del tema de la cuarta ola. La cuarta ola, si llega, va a llegar de aquí a 2 semanas o 3. Dentro de 2 semanas o 3, estamos hablando de finales de abril. De finales de abril a 9 de mayo hay 2 semanas. Si a finales de abril estamos en plena segunda ola y estamos con tasa de 250, por ejemplo, en España, quitar el confinamiento, o sea, perdón, el estado de alarma, pocos días después, cuando estamos en la cuarta ola todavía, a mí me parecería temerario. Yo quiero ser optimista, pero también quiero ser prudente. Entonces, yo pienso que se van a poner de acuerdo las comunidades con el gobierno y se va a prolongar poco tiempo, a lo mejor un mes o 15 días, el estado de alarma, pero que yo pienso que hasta que la cuarta ola no baje y esté controlada y la vacunación esté más avanzada,
yo pienso que algún tiempo más podría estar el estado de alarma, pero siempre y cuando se pongan de acuerdo todas las comunidades y el gobierno central. Ujú. Bueno, pues qué ha dicho Servando, nos tenemos que ir. Que bueno, muchísimas gracias. Como siempre, hoy de forma telemática que lo hemos hecho, viéndonos las caras y demás, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia? Bien, ¿verdad? ¿Eh? Bien, bien. Yo Sí. siempre me veo feo en la cámara, pero bueno, es que soy feo. Pues un abrazo grande, Servando. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Gracias a ti, gracias al oyente, que yo intento explicar lo mejor que puedo, lo que sé y espero que les ayude a las personas y si me equivoco, pues pido perdón porque, ya digo, se equivocan los expertos de verdad, que los que a ti no te gustan, así que yo también me puedo equivocar. Un abrazo grande. Muchas gracias, Servando.